serviremos al Señor.
Padre, en esta hora, aleluya. Sí, vamos a seguir alabando y glorificando el santo nombre del Señor, aleluya, sabiendo que Él es el que lo hace todo y que está en este lugar, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya. Glorifícate en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Yo sé que estás aquí.
delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Amén. Damos tiempo que todos lo encuentren. No tenemos ninguna prisa. Bueno, al menos yo no tengo prisa. Creo que ustedes menos. Hemos estado todo el día aquí, algunos, pero no tenemos prisa todavía. Sí que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse en esta hora. Relájese, pero no se me vaya a dormir. Decía un hermano en cierta ocasión, él era evangelista, tenía problemas en sus dedos, le quedaron tiesos. Decía: el que se esté durmiendo, estos dedos los voy a ir a meter en los ojos. La gente se asustaba porque miraba aquellos dedos bastante tiesos, los iba a sacar, pero él lo hacía nada más para que la gente no se durmiera. Así que el tema de esta noche es sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. No hay mejor sacrificio que el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sabemos a través de la Biblia, de la historia bíblica del Antiguo Testamento, cómo los sacerdotes hacían el mandato que Dios había dado, pero no era conforme a la voluntad del Señor. Esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era otra. Y ya vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo algunos pasajes. Lo vamos a basar más en el capítulo 10 de este mismo libro. Vamos a ir punto por punto. Vamos a ir viendo por qué
es un sacrificio perfecto y por qué tenemos mejores promesas en Cristo. El cristiano debe saber que el sacrificio de Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Mostrando la superioridad del nuevo pacto, el autor a los hebreos nos enseña mejores promesas. El libro o la carta a los hebreos, si usted analiza en los primeros capítulos, hasta estos capítulos que vamos viendo leímos, siempre va hablando de lo superior que Jesús a todas las cosas, a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué. Es superior al pacto antiguo. Por eso, un sacrificio perfecto que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Porque de otra manera, por mucho que los sacerdotes ofrecieran sacrificios, holocaustos, ofrendas, expiaciones, no era suficiente para el hombre. Pero Cristo es lo suficientemente para nosotros en nuestras vidas. ¡Aleluya! Mejores, decía, que tenemos en Cristo mejores promesas. Vamos a ir viendo algunos puntos y leyendo algunos pasajes. Como número 1, tenemos mejor revelación. Mejor revelación. En Hebreos capítulo 4, en el capítulo 1 y versículo 1 al 4, vamos a ir leyendo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué manera hablaba a Dios antes? Por medio de los profetas, por medio de los padres. Pero ahora dice el escritor que nos ha hablado por su Hijo. Tenemos mejor revelación. Nos ha hablado por su Hijo y después por los que oyeron la palabra, por los que seguían al Maestro, por aquellos que estuvieron con Jesús. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de sangre de animales, no por medio de sacrificios ajenos, sino por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, superior a los ángeles. La Biblia nos habla que en la humanidad lo hizo un poco menos que los ángeles. Y este pasaje nos lleva a otro punto importante, hablando respecto a los ángeles. Que los ángeles digan: ¿cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Jamás. Pero a Jesús lo hizo un poco menor que los ángeles, pero ahora le dio un nombre que sobre todo nombre, donde en el nombre de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahora dice que lo sentó a su diestra. A nadie de los ángeles Él ha sentado a su diestra, jamás. Pero Jesús es superior a los ángeles y lo ha sentado a su diestra. Ahora, mejores promesas. Número 1 decía mejor revelación. Número 2, tenemos mejor esperanza en Él. Les hablaba del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. La esperanza que había a través de los sacrificios de los animales o a través de los holocaustos no era una esperanza la cual nos traía garantía a los santos. A nadie. A nadie de los sacerdotes, a nadie del pueblo de Israel le traía garantía los sacrificios de animales. Porque no era suficiente para poder quitar los pecados del ser humano. Nada más servía para cubrir los pecados. Y el hombre pasaba recordando cada cierto tiempo, día tras día, y mes tras mes, y año tras año, pero no era suficiente para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Ahora, ¿por qué ahora en el nuevo pacto tenemos mejores promesas nosotros? O tenemos mejor esperanza.
La esperanza que nosotros tenemos no avergüenza, porque nuestra esperanza es una esperanza viva que permanece en nosotros y tenemos la seguridad de que un día nos iremos con el Señor. Ahora, cuando hablamos del antiguo pacto, el mismo Pablo dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por completo. A pesar de los sacrificios, a pesar de los esfuerzos del ser humano, nadie podía ser salvo por sí mismo, sino que tenía que venir uno que era la realidad de la sombra que se veía allá en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Todo aquello era sombra de lo que habría de venir, que era Jesús. Ahora, en Hebreos 7, el versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Por eso es importante que nosotros sepamos que por medio de la ley no podemos alcanzar vida eterna. Nada. Por medio de la ley no hay salvación. Por ahí hay muchos que se aferran a la ley, que quieren seguir la ley de Moisés y que quieren cumplirla, pero nadie puede cumplir la ley. Por eso no podemos ser salvos por la ley. Pablo dijo, y alguno quiere cumplir la ley, pero si en un mandamiento falla, dijo, es maldito. No hay forma de poder ser salvos por la ley. No podemos. Por eso dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, ¿por qué Cristo vino de la tribu de Judá y no vino de la tribu de Leví? ¿De dónde eran los sacerdotes? Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Ahora, Moisés dice en su oración, nadie puede ser sacerdote si no viene de la tribu de Leví. ¿Por qué Jesús ahora es el sumo sacerdote mayor que todos los sacerdotes, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que los profetas, mayor que los ángeles? Porque ahora Jesús es el sumo sacerdote perfecto y viene de la tribu de Judá. Si no podía ser sacerdote si venía de otra tribu. Pero nos da a entender que por medio del sacerdocio antiguo nada podría perfeccionar. Lo que nos da a entender que aquellos sacerdotes no podían alcanzar lo que Cristo hizo por nuestras vidas. No podían alcanzarlo. Por eso Jesús viene de la tribu de Judá. Danos a entender para que nosotros no pudiéramos fijarnos, no necesitamos de sacerdotes hoy, porque tienen que ser de la tribu de Leví. Claro que al frente de una obra está un sacerdote. El pastor es como un sacerdote, cual ministra al pueblo. Entonces, la ley no pudo perfeccionar absolutamente nada. Nada más era por estar ahí, como decimos nosotros, tapando el espacio, pero no era suficiente para perfeccionar al hombre, para perfeccionar al ser humano. Pero cuando Cristo vino, nos perfeccionó. Nos perfeccionó, porque Él es sacerdote perfecto, mayor que Aarón, mayor que todos los sacerdotes. Ahora, también tenemos mejor sacerdocio, mejor esperanza. Hebreo, del 20 al 28 dice, el capítulo 7, y esto no fue hecho sin juramento. Oiga, el sacerdocio de Cristo no fue hecho sin juramento. No fue hecho sin juramento, sino que fue hecho con juramento. Fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio ni fin. Él dice, Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, al que salió al encuentro cuando Abraham regresaba de la victoria que había obtenido sobre aquellos reyes que habían llevado cautivo, que habían llevado preso a Lot. Por tanto, Jesús se ha hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo era el sacerdote? Era perfecto, era santo, era inocente y era sin mancha y apartado de los pecadores. Era el ideal para hacer el sacrificio perfecto. Sabemos que esta noche estaremos celebrando la Santa Cena, recordando la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Luego, si dijo Él, hagan esto cuantas veces ustedes quieran. Si quieren hacerlo cada 8 días, cada día, ustedes háganlo. Es un mandato de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo vino a perfeccionar las cosas. Les decía que Él se ofreció a sí mismo y era sin mancha, era inocente, era santo, mientras que los otros sacerdotes tenían que presentarse ellos al lugar santo cada día, ofrecer sacrificio por los pecados de ellos y por los pecados del pueblo, y cada año se presentaban y entraban al lugar santísimo para presentar la ofrenda por los pecados de ellos y del pueblo. Pero Jesús se presentó a sí mismo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, esa sangre carmesí, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hombres débiles como nosotros. ¿Quién somos nosotros para llevar el pecado del pueblo? No podemos. No tenemos méritos. No tenemos la capacidad. No tenemos el poder para llevar el pecado de la gente. Pero Cristo sí llevó el pecado de la humanidad. Porque Él era perfecto. Por eso dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él sabía que era el Cordero ideal, el Cordero perfecto. Por eso, cuando se le ofrecía sacrificio a Dios, o llevaban el becerro para degollarlo y poder cubrir los pecados del hombre, o poder cubrir los pecados del pueblo, buscaban el Cordero que estuviera perfecto, sin ningún defecto. No buscaban la oveja más fea, más flaca, o que cojeara, o que le faltara una pata. No, buscaban el mejor animal. Era un simbolismo de Cristo, que era perfecto, Él era sin mancha, sin pecado, sin contaminación, a presentarse a este mundo para poder llevar el pecado de todos nosotros. Ahora también tenemos un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Las promesas que Dios nos hace a nosotros son verdaderas, son fieles y son eternas. Ahora, el otro punto es mejor sacrificio. Hebreos 9:23, el versículo que leíamos. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Este es el texto del contexto, el cual nos aclara en los versículos atrás, diciendo en Moisés, porque donde hay del versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo,
Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo tuvo que venir y derramar su sangre en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Jesús no vino a tapar o a hacerlos a un lado. Él vino a quitar, a borrar los pecados de la humanidad y los echó a la profunda de la mar. Allá están nuestros pecados, en la profunda de la mar. Hay muchos que todavía por ahí, yo digo, se vuelven buzos buscando los pecados en la mar. Cuando Dios dice que Él quitó los pecados y los echó a la profunda de la mar. Pero cuánta gente anda aún pensando en el pecado, pensando en el pasado. Nosotros no tenemos que pensar en el pasado, en lo que sufrimos en el mundo, en lo que nos pasó en el mundo, sino tenemos que pensar ahora en el presente. Tenemos que pensar en el futuro, en lo que nos espera allá en el cielo, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. El pasado quedó atrás, ya no nos interesa más. A mí ya no me interesa el pasado. Es cierto que yo puedo testificar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y cómo yo me encontraba en el pecado. Pero hay personas que se deleitan hablando de cómo eran en el mundo, cómo ellos se emborrachaban, cómo ellos andaban con las mujeres, cómo ellos disfrutaban una mujer con dos hombres al mismo tiempo, y diciendo un montón de cosas que no traen ningún beneficio para el pueblo ni para sí mismo. Y que como se meneaba, que como bailaban, que amanecían bailando, y cuánta cosa que el hombre pasa recordando. Nos debería dar vergüenza a nosotros estar recordando esas cosas. Pena de decir, que yo me quedaba en la banqueta allí con la lengua ahí lambiéndome la oreja. No, nos debería dar pena. Y decir ahora, no, gracias Señor, porque tú me sacaste de esa inmundicia, me sacaste del pecado, me sacaste de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del diablo, y ahora tú me has hecho libre para adorarte, para exaltarte, para bendecirte y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Alabado Jesús. Entonces no podemos seguir pensando en el pasado. Ya el Señor perdonó nuestros pecados y eso es más que suficiente para nosotros. Tenemos mejor posesión, o mejor posesión. ¿Cuál era la posesión de nosotros en el mundo? ¿Qué garantía teníamos nosotros? Condenación, lo que nos esperaba. Por eso dice, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Quiénes todos? Todos nosotros. Destituidos. Podía llegar a matar miles de animales, miles de ovejas en sacrificio. No era suficiente para salvar el alma del hombre. No era suficiente para salvar o quitar los pecados de la humanidad. Entonces tenemos mejor posesión. Hebreos 10:34 dice: porque a los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor y perdurable herencia que dura por toda la eternidad, no en la tierra, no en nuestro país, no en este país, sino en los cielos. Aleluya. ¿Dónde está su casa? ¿A Guatemala? ¿Honduras? Mi casa la tengo en el cielo. Así que las cosas de la tierra no nos interesen mucho. Las cosas aquí en la tierra, no pongamos nuestro corazón ahí. Las cosas de este mundo no les pongamos mucho asunto, sino que pongámosle cuidado a las cosas celestiales, donde tenemos una mejor posesión, donde tenemos una mejor casa. Quizás su casa por ahí le está cayendo el comején o se va a caer ya. Y cuando usted le va a caer encima, se le pone cuidado. Pero allá en el cielo nos espera un lugar, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las calles son de oro y mares de cristal. Este es el lugar que nos espera en
nosotros. En Jesús nosotros tenemos una mejor posesión. Mejor posesión. Puede decir el hombre, yo tengo dinero suficiente, no tengo necesidad de nada. Como el rico. Tengo todo, me voy a relajar, me voy a sentar, me voy a mecer en una hamaca, como algunos otros dicen, al llegar al país, me mezco en una hamaca, solo a disfrutar lo que tengo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo va a disfrutar? O llega otro en vez de usted a mecerse en la hamaca y disfrutarlo. Por eso en Cristo tenemos mejor posesión. Tenemos una mejor patria. Una mejor patria. Hebreos 11:16. Vean lo que dice los héroes de la fe. Pero anhelaba una mejor. Esto es celestial. ¿Quién? Abraham. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos están preocupados porque no han hecho casa? ¿Está preocupado usted porque no ha hecho casa? Yo no me preocupo, no tengo casa, pero no me preocupo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Si algún día Dios me concede la oportunidad, la voy a hacer. Pero no me voy a preocupar ni me voy a esclavizar en el trabajo por hacer mi casa. Porque yo sé que tengo una ciudad completa en los cielos. La Nueva Jerusalén. Un lugar donde el orín y la polilla no corrompen, ni ladrones hurtan, ni minan. Ahí solo vamos a estar usted y yo, los lavados con la sangre del Cordero, disfrutando ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora tenemos una mejor resurrección. ¿Por qué? Hebreos 11:35 nos dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No sé si entiende usted ese versículo que dice, lo voy a volver a leer: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Usted dirá, ¿cómo es eso? Que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por ejemplo, vayamos a Elías con la viuda y vayamos a Eliseo con la viuda y muchos hombres más. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos según lo recibieron la resurrección. Pero otros, dice, fueron atormentados. ¿Quiénes fueron atormentados? Aquellos como los apóstoles, aquellos que fueron aserruchados, como Esteban, apedreado, como Isaías, como Jeremías, como Pablo, como Pedro, decapitados, como Jacobo, decapitado. Otros reventados por mitad porque los obligaban a blasfemar contra Dios, a negar su fe, pero ellos dijeron, no, yo no negaré mi fe, ni blasfemaré contra Dios, porque Él es real y sé que en el día postrero yo resucitaré, no en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, y seré semejante a los ángeles, seré semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Mejor resurrección. Ven. Aquellos recibieron a su muerte mediante resurrección, pero volvieron a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero cuando aquel habla de que aquello van a esperar la resurrección postrera, se van a levantar con un cuerpo glorificado, donde ya no van a haber muerte. Alabado Dios. Pues eso es una mejor resurrección en Cristo Jesús. Amén. Mejor resurrección. Ahora, los sacrificios de animales no proporcionaron verdadera remisión de pecados. La ley era simplemente una sombra de los bienes venideros. La ley, una sombra. Y le decía al principio, y hay congregaciones en las cuales ellos quieren mantenerse en la ley. De guardia, ellos no comen carne de cerdo porque es pecado para ellos. Es pecado. Y si a usted lo mira comiendo carne de cerdo, ya lo maldicen y dice que va para el infierno. Y así tienen muchas creencias bastante raras.
El problema es que por medio de la ley nosotros no podemos ser salvos. No podemos alcanzar salvación. Jesús vino. Es cierto, y hay que dar una explicación en este sentido. Porque muchas veces se basan a que la ley, cuando Cristo vino, ahí nomás terminó la ley, pero que piensan que toda la ley terminó ahí. Pero acordémonos que hay un pasaje que dice, no matarás. Eso no significa que esa ley fue abolida. No robarás. No codiciarás, no levantarás falso testimonio de tu hermano. Eso no significa que cuando Cristo vino fue quitado. No, Jesús se está refiriendo a los rituales que los sacerdotes hacían. A eso se refiere Jesús, a los rituales. Por eso Él viene como el sumo sacerdote perfecto para quitar el pecado de la humanidad. Para quitar el pecado de la humanidad. Pero no podemos decir, bueno, cuando Cristo vino se quitó la ley y toda la ley y ahora estamos en el nuevo pacto, en el nuevo testamento y todo aquello quedó abolido. No. De los mandamientos de los cuales les hablaba aún siguen en pie. Aún siguen en pie. Pero ahora ya a los rituales de los cuales se hacían los sacerdotes, como ellos mataban las ovejas, venía la persona, se presentaba con el animalito, lo degollaba, ponía su mano en la cabeza del animal, la sangre derramada. Pues tranquilo, vete para la casa que tus pecados han sido cubiertos. Y se iba la persona. Y cada año se presentaba el sacerdote. Entraba al lugar santísimo para pedir el perdón por él y por todo el pueblo. Pero ahora, eso quedó abolido. Eso ya no necesitamos nosotros. Si no tuviéramos un altar por ahí afuera, usted tendría que traer la mejor vaca, la mejor gallina, el mejor ovejo, para degollarlo ahí. Pero ahora ya no necesitamos de eso. Ahora, los sacrificios que nosotros le damos al Señor, mire, es lo más fácil y lo que más nos cuesta hacer. Porque si nos piden una vaca, por ejemplo, no la traemos. Tal vez traemos ya se va a morir de flaca. Pero el Señor a nosotros dice, preséntense en sacrificio vivo delante de mí, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto verdadero. Cuando nos presentamos a este lugar, nosotros nos presentamos en sacrificio. Dar a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios. Pero ¿verdad cómo nos cuesta dar los sacrificios? Si no queremos ni cantar. Tienen que agarrar la quijada y manearla por un lado y por otro para lograr de cantar. Esos son los sacrificios que Dios nos pide hoy. Por eso David dice, yo te diera animales en sacrificio, bueyes, ovejas, lo que tú me pidas, yo tengo para dártelo. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres animales, yo te lo daría. Yo tengo la capacidad para darte ese sacrificio, pero tú no quieres eso. Pero una cosa yo sí sé que tú no desprecias y que tú aceptarás es el corazón contrito y humillado delante de ti. Cuando nos presentamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, es un sacrificio para Dios. Y nos presentamos como una ofrenda, como un olor, como una fragancia delante de Dios. Algo que Él presienta de nosotros, que nos presentamos ante Él con sinceridad. Que cuando usted comienza a adorar al Señor, Él comienza a percibir lo hermoso, lo agradable que usted es para Él. Aleluya. Porque una de las cosas que tenemos que buscar nosotros es hallar agrado ante los ojos de Dios. Hallar gratitud ante los ojos de Dios. Que cuando nosotros nos presentamos, pues Dios perciba a nosotros algo grato. Pero qué triste que nos presentemos ante Él, vengamos todos inclentes espiritualmente, todos con defectos espirituales. El Señor no va a aceptar esa ofrenda. El Señor no va a aceptar ese sacrificio, porque no es agradable ante Él. Por eso Él vino a perfeccionar las cosas, y Él nos puede perfeccionar a nosotros. ¿Está de acuerdo usted conmigo que Él nos puede perfeccionar a nosotros? Él nos puede perfeccionar. El problema es que nosotros no nos dejamos perfeccionar por Él. No nos dejamos perfeccionar por Él. No, porque Él quiere perfeccionarnos por completo. Alcanzar la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora,
Dice que la ley es simplemente una sombra de los bienes venideros, en capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca la ley puede hacernos perfectos. Jamás. El versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. No tendrían más conciencia del pecado. Pero como por medio de la ley no se podía alcanzar la salvación, la vida eterna, tuvo que venir Cristo. Amén. Más adelante vamos a ver un punto que cómo está la gran diferencia entre los sacrificios que los sacerdotes ofrecían y el sacrificio que Cristo vino a ofrecer. Los sacrificios de animales proporcionaron un recordatorio de pecados, Hebreos 10:3. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados. Porque no era posible a través de la sangre de los toros y machos cabríos quitar el pecado. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados del hombre. Los sacerdotes, por mucho que se creyeran espirituales, y por mucho que Dios los haya escogido para llevar a cabo aquellos sacrificios, no podían ser sacros. Simplemente por sangre de animales. No podían alcanzar la salvación por sangre de animales. Ahora, el sacrificio perfecto de Cristo fue proporcionado por Dios. Gloria a Jesús. El sacrificio de Cristo lo proporcionó Dios. Ve, aquí hay algo interesante. Lo proporcionó Dios. Los sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no agradaron a Dios. De animales. No agradaron. Hebreos 10:5-6 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio. Y este lo está diciendo el mismo Jesús. Y esto lo habla en Salmos 40. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no hiciste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Verdad que no le agradaban al Señor los sacrificios que hacían de los animales? No le agradaban. Porque Él sabía que no era suficiente para perdonar el pecado del pueblo. No era suficiente para quitar los pecados del pueblo de Israel. Por eso a Él no le agradaba. Y el mismo Jesús está diciendo, me preparaste a mí. Sabías que yo era capaz y que era el indicado, que era el perfecto para ir y ofrecer sacrificio por el mundo. Prepara a Jesús para venir a este mundo y entregarse y dar su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Por eso cuando Jesús está ahí orando, aquella angustia que Él dice que estaba a punto, quizás que no soportaba más, y le dice, Padre, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Vea las palabras de Jesús. Si es posible, tú puedes hacerlo, que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios el Padre? Que Él muriera en una cruz de Calvario, en la cruz de Calvario, y llevar los pecados de la humanidad. Hay una gran diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de animales. Los sacrificios de animales fueron ofrecidos contra su voluntad. Cristo se ofreció libremente en común acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que dice Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y él decía, lo habla en Salmos 40.
He aquí yo vengo para hacer tu voluntad. No venía a hacer la voluntad de otro, venía a hacer la voluntad de Dios. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, cuando Él es apresado y le llegan como ladrones, dice que Pedro se saca la espada, le vuela la oreja a aquel y le dice a Jesús, no, tranquilo, si yo quisiera ayuda, yo le pediría a mi Padre que me enviara legiones de ángeles para que me defendieran. Pero como Él sabía que no era la voluntad de Dios esa, sino que Él muriera en la cruz del Calvario. Por eso en Isaías 53 dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Porque Él, si hablaba, hubiera destruido a la gente que le quería quitar la vida. Por eso Él enmudeció. Porque Él sabía que la voluntad de Dios era que Él muriera en una cruz. Además de esto, el diablo por muchas veces quiso quitarle la vida o hacer que Él perdiera la vida antes de llegar a la cruz del Calvario. Pero la voluntad de Dios el Padre era que Él muriera en una cruz. Ese era el propósito. Imagínense, yo siempre digo, y he escuchado de algunas personas por videos de doctores, de científicos, que ellos se preguntan cómo Jesús no murió cuando fue azotado. ¿Cómo es posible que Él soportó tanto dolor? ¿Cómo es posible que Él dice, la corona de espinas que le ponen, esas espinas traspasaron su cabeza, rompieron muchas venas en su cabeza que era para que muriera en el instante? Pero ellos se preguntan, ¿cómo es posible que Cristo no murió? ¿Cómo es posible que Cristo no murió cuando era azotado con aquel látigo y arrancaban sus pedazos de carne? Por eso creo que es uno de los salmos que dice que se contaban todos sus huesos. Y sacan la fotografía de la persona supuestamente que Jesús, donde le han pegado los latigazos, y se mira todos sus huesos de la espalda, sus costillas. Todo, aquello desfigurado por completo. Y ahí está la pregunta nuevamente, ¿cómo es posible que Jesús no muriera de tanto dolor? El problema es que Jesús tenía que morir en una cruz, porque maldito es el que muere colgado en un madero. Y a través de esa maldición es ahí donde Dios carga el pecado de todos nosotros. Es ahí donde Él lleva el pecado de todos nosotros, para que ahora nosotros seamos libres de pecado. Aleluya. Aleluya. Es tan tremendo el dolor. Hacen pruebas algunos científicos de cómo fue capaz de soportar todo ese peso cuando Él es clavado de las manos, de sus pies. Dice que para poder respirar tenía que inclinarse nuevamente hacia arriba con aquel dolor del hueso, del clavo que traspasaba sus pies. Para poder respirar nuevamente, él tenía que empujarse para arriba. ¿Y cómo era que soportaba? Hacen las pruebas a las personas, cómo los cuelgan y al instante los bajan porque no soportan. Están a punto de darse un paro cardíaco y morir. Pero Jesús llega el momento donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ahí entregó su espíritu al Padre. Es ahí donde Él murió. Él dijo, por eso Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él puso la vida voluntariamente por nosotros, porque nadie le quitó la vida a Él. Él la puso por nosotros allá en la cruz del Calvario. Alabado Dios. A nadie le quitó la vida. No, que Él dijo, yo la pongo voluntariamente. ¿Por quiénes? Por usted, por mí, por todos aquellos que le aceptan, por toda la humanidad. Él entregó su vida. Ahora nosotros tenemos que valorar el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Los sufrimientos que Él llevó por culpa de nosotros, por culpa del ser humano. Nosotros tenemos que agradecerle a Él y valorar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo siempre digo, tenemos que valorar lo que Jesús ha hecho por nosotros. No que todavía estemos pensando, como decía el pastor un día de estos, creo que, no sé si fue anoche,
Que cómo es posible tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estamos pensando en volver al mundo, volver atrás. Ese es no tener fundamento, no tener convicción a quien nosotros seguimos, a quien nosotros adoramos. ¿Quién se entregó por nosotros en la cruz de Calvario? Ese es no tener convicción nosotros como cristianos. Que nosotros queremos volver al mundo y que ya no queremos seguir en el Evangelio porque muchas veces las cosas se nos tornan grises. Pero en Cristo las cosas son claras. En Cristo la luz nos alumbra y la luz nos guía. En Cristo Jesús aquí nosotros vamos a vencer. Aunque el diablo se levante, Él lo venció en la cruz de Calvario. Lucha. Aquí tenemos que luchar, valorar el sacrificio vivo que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario. Dios estableció un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Y esto lo habla Colosenses en su capítulo 2, versículos 13 y 14. El capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No dice tapándonos, quitándonos por un tiempo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? Condenación. Condenación Muerte. para todos los que están, y muerte para todos los que están en la iglesia de Jesús el buen pastor. Ese era el acta de decretos. Era un decreto y punto. Hay muerte para todos ustedes. Pero vino Cristo y dijo: no, esto no me gusta lo que está escrito. Esto no me parece bien. Alto Dios. Voy a quitar esta acta de decretos y pondré otra. Vida eterna para todos aquellos que me reciban. Vida eterna para todos aquellos que me obedezcan. Vida eterna para todos aquellos que confiesen en mi nombre. Eso es lo que hizo. La puso en la cruz de Calvario. Dijo: vida eterna, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vean lo maravilloso que es Dios con nosotros. Cómo Él quitó ese decreto que estaba para nosotros. Era condenación, muerte eterna. Pero Él viene y cambia ese decreto. Ese acta de decretos y pone vida eterna. Salvación. ¿Cómo no nos puede a nosotros llenar de gozo estas palabras? Alabado Dios. ¿Cómo usted no se va a llenar de felicidad que esté a punto uno de quitarle la vida, meterle un plomazo en la cabeza? Si alguien le diga: no mates a este, mejor matame a mí, pero deja ir a este. Mejor quítame la vida a mí, pero deja ir libre a este. Entonces lo que Jesús hizo: no, yo me voy a entregar por aquello. No, aquí estoy yo. Él me ha preparado cuerpo y me voy a presentar en este lugar, me voy a presentar en el mundo. El Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y dice: vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y Él se presenta y dice: no, yo me voy a dar en propiciación por toda la humanidad, por todos ustedes. Y Él se entregó en sacrificio vivo y no se aferró al ser igual a Dios, sino que Él dijo: no, me humillaré y llevaré los pecados de toda la humanidad. Alabado Jesús. ¿Qué necesidad tenía Jesús? No tenía necesidad. Dejar su gloria y venir a morir por nosotros, pecadores, violadores, asesinos, borrachos, drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. No necesitaba. Pero Él viene y dice: no importando la condición que nosotros nos encontramos, Él vino y se entregó por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora, en Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros recibamos la promesa de la herencia eterna en los cielos.
Cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando no valíamos absolutamente nada, Él viene y nos compra, no con oro, no con plata, dice en Hechos, sino con su preciosa sangre, no con cosas corruptibles, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz. Así Él nos compró. Nuestra posesión le pertenecía a Satanás. Pero Él viene, paga el precio por nosotros para que nosotros pudiéramos salir libres. Y ahora tengamos esa parte de herencia en el reino de los cielos, hechos herederos y coherederos con Cristo. Además de que Cristo entrega la vida por nosotros, Él comparte la herencia con nosotros. Comparte la herencia con nosotros. Alabado Jesús. Ahora, el sacrificio perfecto de Cristo proporciona una verdadera santificación. Una verdadera santificación. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 10 y 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes. A los santificados. ¿Quiénes son esos? Nosotros, la iglesia. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No necesitamos de nada más. Todo está hecho. Todo está determinado. A usted y a mí lo que nos queda es cada día, mire, tomar el arado y no mirar atrás. Para adelante y no mirar atrás, ni a su lado, ni a su izquierda, ni a su derecha, ni a su prójimo, ni a su hermano. Si aquel hermano de todo torcido, exhórtelo y siga adelante, pero no siga los pasos de él. Si el hermano se queda, exhórtelo, pero no se quede usted. Su corona no está ahí, su corona no está a medio camino, su corona está al final de la meta. Por eso Jesús dijo: el que llega al final, el que persevera hasta el fin, este será salvo, este recibirá la corona de vida. Algo que decía el pastor anoche de los atletas. Fíjense que de los atletas, yo he visto algunos atletas que ellos se lesionan y corriendo quizá. Cuando ellos van a correr, ellos se lesionan, pero ellos a como de lugar, aunque sea de último, ellos llegan a la meta. Aunque sea de último, ellos llegan a la meta. Quizás ahí cojeando, que apenas caminan o de arrastran, pero ellos llegan a la meta. Para poder recibir el premio, ellos se esfuerzan, ellos trabajan, ellos entrenan, ellos luchan día tras día. Su trabajo fuerte que ellos tienen que hacer para poder alcanzar la meta o el sueño que ellos tienen. El sueño mío no es la tierra. El sueño mío no es Estados Unidos. El sueño mío no son las posesiones. El sueño mío es un día estar con el Señor, poder ver su majestad, poder ver su rostro, su hermosura, su belleza, lo lindo, lo precioso que es, y poder contemplarlo, poder ir y abrazarlo y poder postrarme delante de Él y poder adorarlo, poder conocerlo hasta entonces como Él es. Aleluya. Ese es mi sueño. Tropiezos a todos nos vienen, pruebas a todos nos vienen, a todos. Yo le decía el domingo anoche, yo no te quiero mentir diciendo que al venir a Cristo los problemas se van a terminar, es cuando el diablo se levanta en contra de nosotros. Pero ahora tenemos el mayor privilegio, que ya no estamos solos. Ahora tenemos la ventaja que ya no estamos solos, que no caminamos solos. Cristo va al lado nuestro. Él nos guía y nos da fortaleza. Él nos guía y nos da la victoria. Es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Ya no estamos solos. Ya no estamos ahí abandonados como en el mundo. El diablo llegaba y nos hacía trizas, nos hacía pedazos, nos hacía ir para donde Él quería. Y ahí obedecíamos nosotros. Ahora en Cristo tenemos que obedecer a nuestro capitán, tenemos que obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, y dejarnos llevar por donde Él nos dirija por medio de su palabra. El sacrificio perfecto de Cristo proporciona una verdadera remisión de los pecados. Una verdadera remisión de los pecados. Hebreos 10, 15 al 18. Y con esto vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Y nos atestigua
Lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, esto está también en Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no queda más ofrenda. Ya no necesitamos que alguien venga a ofrecerle por nosotros. Jesús lo hizo de una vez por todas. Alabado Dios. Por completo. Un sacrificio perfecto que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz de Calvario. Conclusión. El nuevo pacto es mejor porque Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón. El nuevo pacto es superior porque Él es basado sobre mejores promesas, mejor tabernáculo y mejor sacrificio. Un mejor tabernáculo donde el sacerdote entraba nada más cada año al lugar santísimo. Y Cristo entró de una vez por todas y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ahí estaremos un día con Él. El tabernáculo de Dios. Estaremos con Él. Y esa es la mayor felicidad en mi corazón y creo que en el suyo la mayor felicidad. De que un día se van a acabar los afanes en este mundo. Esas correderas que nos caen a nosotros todas las semanas se van a acabar. Y allá nosotros vamos a adorar al Señor sin tiempo, sin límite. Por los siglos de los siglos vamos a adorar al Señor. Póngase de pie en esta noche.